Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulamñén, Mari Mari Compuché, Incheu Hualcamán Piñén. Les saludo con el cariño, con el respeto de todas las semanas. Este programa es un programa que nos tiene muy contentos. Ya estamos en la 7ª temporada, 7 años conversando distintos temas. Esta temporada la estamos dedicando por los caminos a la paz. No podemos seguir como estamos en esta Araucanía, conflictuados. Un conflicto que tiene muchas variables. No es solamente terrorismo, delincuencia, sino que también hay componentes de dignidad del pueblo mapuche, de demandas no satisfechas, de promesas incumplidas. Es decir, hay todo un historial que nos tienen en este conflicto. Pero todos los conflictos, si hay voluntad, si hay cariño, si hay respeto, se pueden resolver. Y eso es lo que queremos nosotros, que resolvamos pronto este conflicto y podamos vivir como hermanos que somos todos finalmente, con el respeto a la diversidad. No somos todos iguales. Dios no nos creó a todos iguales, nos hizo diferentes y tenemos que aprender a vivir en esas diferencias. Bueno, este programa es un programa único en Chile y también eso nos tiene muy contentos. No hay otro programa en Chile que se hable desde la voz de los pueblos originarios. Acá hablamos desde una de las voces del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es diverso también internamente y tiene muchas voces. Acá estamos hablando de una de las voces. Bien, espero que este programa nos sirva para ir comprendiendo un poco más del espíritu mapuche y vayamos comprendiendo un poco más qué es lo que queremos para nuestra querida Araucanía y para toda la región del sur de Chile, ¿no? Que el gobierno o los gobiernos han denominado macrozona sur, pero nosotros los mapuches le llamamos Nurumapu. Nurumapu es la denominación de todo el territorio mapuche del Biobío al Golfo Reloncaví, por el lado chileno. El Puelmapu es por el lado argentino. La unión de estos dos territorios es el Gualmapu, porque nuestros antepasados vivían en las dos partes, en la parte chilena y en la parte argentina, porque el Estado no había llegado y éramos nosotros, los mapuches, quienes habitábamos todas estas tierras. Bien, es importante ir conociendo nuestras denominaciones, ¿no? Porque así nos vamos a ir entendiendo. Si no, va a existir siempre esa duda. El desconocimiento es lo peor que puede ocurrir para que las personas se entiendan. Y desde este programa tratamos de ir entregando aquellos elementos para que usted pueda entendernos y pueda conversarlo con sus amigos, con su familia, etc. Bien, hoy día tengo una invitada especial, una mujer joven que desde muy jovencita empezó a entrar al activismo del ejercicio de derechos. Hay gente que le tiene miedo a la palabra activista. Yo, Hugo Alcamán, también me declaro activista, porque activista finalmente es el que acciona, el que tiene una acción, ¿no? El que busca la solución de problemas. Yo soy un activista por la paz, claramente, y hay muchos tipos de activismo. Bien, mi invitada hoy día, desde ya muy joven, tengo entendido ya en la enseñanza media, ya ella se preocupaba por los problemas que consideraba que había que resolver en la sociedad. Y eso me causa una muy buena impresión de una persona joven, ¿no? Que no vía solamente su mundo, sino que se preocupe de la sociedad donde todos habitamos. Todos los jóvenes debieran ser activistas, tener una causa, ¿no? Tener una acción por mejorar nuestra sociedad. Los jóvenes son los llamados, porque los jóvenes todavía están limpios, tienen sueños, ¿no? Están puros, se puede decir. Así que un llamado a nuestros jóvenes a ser activistas, de alguna manera. Y bien, y además es la primera parlamentaria mapuche, mujer de nuestra región de la Araucanía. En la historia de la región, en la historia de este territorio, no había habido otra mujer parlamentaria y por lo tanto me llama mucho la atención también y me produce una sincera admiración. Aquí yo no me estoy refiriendo a sus posturas políticas, que podemos estar discrepando o no discrepando, ahí cada uno sabrá, pero lo importante es que los méritos hay que reconocerlos. Mujer joven, parlamentaria, la primera diputada mujer mapuche de la región de la Araucanía en toda su historia. Bien, ¿quién es?
Bueno, es la invitada de hoy día, la diputada Erika Ñanco. Mari Lamien, Erika. Mari Lamien, muchas gracias por esa gran presentación. No, es lo que cada uno se merece y tú te lo mereces, ¿no? La verdad es que yo siento admiración cuando veo gente con empuje, con ganas de hacer cosas, ¿no? Hay tantas formas de mirar la sociedad. Lo importante es que converjamos, ¿no? Finalmente a encontrarnos, a soñar con una sociedad en paz. Bueno, los caminos serán muchos, ¿no? Pero ese es el sueño, ¿no? Que todos nos saludemos y que nos tratemos como hermanos, nos protejamos, los niños corran felices y no tengan peligro, etcétera. Ese por lo menos es mi sueño, ¿eh? Así es. Cuéntame un poco, Lamien, ¿por qué este espíritu de hacer cosas, de ser activista, de movilizarte de tan joven? ¿Cómo nace esto? Bueno, en gran parte hubo una influencia de mis padres en poder siempre accionar en base a lo que creemos que es justo y de levantar demandas, de trabajar en pos de lo que creemos que es necesario. Y desde esa perspectiva, desde muy chica, yo siempre vi, tanto en mi mamá como en mi papá, espíritus de liderazgo y de activismo dentro del área en la que ellos se desarrollaban cada uno. Ambos son profes de escuela rural, escuela donde yo estudié también, y ambos también se dedicaron años de su, bueno, todavía hasta el día de hoy siguen dedicando su vida a la docencia, a enseñarle a otros niños y niñas, en especial a niños y niñas de origen mapuche, en sectores rurales, por supuesto, a levantar sus sueños y a que nunca dejen de trabajar por ellos. Tengo dos recuerdos muy importantes de mi mamá y de mi papá. Ya. De mi mamá tengo, por ejemplo, cuando era muy chica, recuerdo que allá en la escuela donde yo estudiaba, siempre habían muchos casos de abuso sexual a las niñas que eran las estudiantes de la escuela. Y mi mamá era la única mujer que era profesora de esa escuela en ese tiempo. Era la única profesora mujer. Y ella se levantaba con las ganas de siempre trabajar en pos de defender los derechos de estas niñas. Hubo un caso bastante mediático, recuerdo que era una compañera mía que quedó embarazada cuando tenía 10, 11 años, muy chiquitita. Yo en ese tiempo no era muy consciente de todo esto de los derechos, de los abusos sexuales que obviamente se tienen que denunciar y todo eso. En el campo no hay mucho conocimiento, en esos años menos todavía. Y recuerdo a mi mamá trabajar muy fuertemente y muy ferozmente, tomar esta causa como una causa de lucha para ella que inconscientemente a nosotras nos inculcó. A nosotras digo porque somos 3 hermanas también dentro del núcleo familiar. Y pese a que yo me crié en un ambiente de familia también muy machista, normal en los tiempos en los que uno, creo yo, mi mamá siempre tuvo ese ímpetu de decirnos: hijas, ustedes nunca se sientan menos ni por ser mujeres ni por ser mapuche. Todo lo contrario, qué bueno que ustedes tienen el primer apellido Ñanco, porque yo soy mestiza, como le llaman, champurria. Sí. Qué bueno que ustedes tienen el primer apellido Ñanco, porque así no se van a ocultar. Y siempre van a tener que ir adelante con su apellido, bien orgullosas, levantando la cabeza, nos decía. Bueno, resulta que mi mamá toma este caso de esta chica y lo denuncia. Como profesora que era de la escuela, llega la PDI, llegan las instituciones, empiezan a investigar, etc. Y se descubrió que esta chica quedó embarazada producto de un abuso sexual. Ese abuso sexual finalmente no se trató, porque cuando llegó la hora de los cubos, ella dio su testimonio, la chica, y contó a los tribunales que ella estaba enamorada de su abusador y que era su pololo, que era un familiar de las típicas familias que vienen de Santiago, que siempre la gente en el campo tiene familia en las grandes ciudades. Era, no sé si un tío, un primo, alguna relación parental por ahí, de parentesco, y la dejó embarazada con un abuso sexual. Literal, en el campo, en alguno de los galpones, la abusaba sexualmente. Y ella, a los 10 años, ¿qué va a tener de conciencia sobre eso? Pero fue tal el nivel de manipulación que le hicieron a la chica, que ella decía que era su pololo. Finalmente, la justicia en ese tiempo no hizo nada, porque quedó todo paralizado, como la chica dijo: no, es que es mi pololo, ya bueno, no hicieron nada. Cosa que uno al día de hoy dice: ¿cómo pasa eso si la niña de 10 años no tiene conciencia de lo que es una relación amorosa con una persona mucho mayor de edad?
o sea, mayor que ella y mayor de edad. Entonces, bueno, yo recuerdo a mi mamá con mucha impotencia haber sacado ese caso de cierta forma a la luz pública dentro del campo, pero después que no se tomaron acciones legales desde Fiscalía y todo, mi mamá no tuvo nada más que hacer, pues no pudo hacer nada más. Sí, ¿Qué más podía hacer? Bueno, también, si hay algo que yo estoy feliz es ya haber cruzado los 65, ya estoy llegando a los 70 años y esto me permite tener una trayectoria de vida, ¿no? Yo tengo recuerdos muy nítidos ya de la década del 60, del siglo pasado, en adelante. Entonces, cuando escucho a personas decir, no, si esto los mapuches tienen muchas garantías, los mapuches son privilegiados, No pero es estoy verdad. seguro que tú me estás hablando de la década del 90, Claro, ¿no? 2000, de hecho ni siquiera era el 90, era el 2000. En la década del 2000, es decir, hace tan poco tiempo atrás, 20 años atrás. Entonces, son cosas que uno puede decir ocurren hoy día, porque 20 años atrás es hoy día, ¿no? Exacto. En la vida de una sociedad, 20 años ni siquiera es una generación. Así es. Entonces, es gravísimo. Tomar conciencia que en la ruralidad todavía hay abandono del Estado, hay abandono de todas estas protecciones que tienen que haber, estos abusos que tú dices muy bien, de gente que viene con otra cultura, con otra educación, desde afuera, es decir, y es lo que yo reflexiono siempre, ¿por qué tenemos un conflicto? Así es. No es una buena respuesta, digamos, no es fácil la respuesta, porque tiene tantas vertientes, y una de las vertientes es esta, la ruralidad, ¿no es cierto?, de escasos recursos, que vive una injusticia, porque esa ruralidad está muy lejos a la realidad de Temuco, Exactamente. y está a la luna con respecto a Santiago, Claro. ¿cierto?, o Concepción. Entonces, tenemos que preocuparnos en nuestra región de la Araucanía de nivelar estos ambientes sociales. Así es. ¿Y qué pasó con tu papá? Bueno, por este lado vi a mi mamá trabajar por los derechos de las mujeres. Ya. En ese tiempo no se hablaba de feminismo ni tampoco de los activismos que con el tiempo, mucho más adelante, yo me empecé a desarrollar también. Pero vi en mi mamá una figura de líder, de defensora de los derechos de las mujeres, sin que ella se autodeclare ni se autodefina con una percepción en específico. Ella solo veía la injusticia y tenía que atacarla. Es decir, es una mujer que se revela contra lo que considera injusto. Exactamente. Muy bien. Mientras por el lado de mi papá, tengo la experiencia de que, bueno, mi papá es de la generación de los adultos de la generación que nos antecede, que vivió mucha discriminación en los tiempos en los que él fue joven, Ya. en los que fue niño, de hecho. Empieza todo esto con la etapa de la escolarización, con la decisión voluntaria de mis abuelos de no querer enseñarles su idioma para evitar que ellos sufrieran discriminación y violencia del Estado en las escuelas. ¿Y por qué digo del Estado? Porque eran los profesores los que se encargaban de golpear a los niños que no sabían hablar en el español, eran los profesores los encargados de obligarlos a perder su idioma y eran los profesores de las escuelas rurales y también de las escuelas urbanas quienes se encargaron de hacerles a los niños y niñas de la generación de mi padre a que se sientan menospreciados por ser mapuche. Estamos hablando de la década del 70-80. Exactamente, Perfecto, muy así bien. es. Mi papá nació el año 61, así es que... 61, ya. Exacto. Ya, es decir, es un tiempo reciente donde las generaciones están en los 60 años, en los Así 50 es, años, así por lo es. tanto es una generación absolutamente vigente y viva. Exacto. Y mi papá, a raíz de toda esta discriminación y violencia que vivió, sin ser muy consciente cuando era más chico, porque uno cuando es chico no tiene la conciencia, Sí. uno después de grande empieza a desarrollarse, pero cuando es chico no es tanto. Entonces mi papá ya más o menos a mi edad, 35, 40 años, bueno yo tengo 33, pero más o menos cuando ya estaba en mi época, digamos, él empezó, a la época que tengo yo ahora, él empezó a autodesarrollar su identidad mapuche. Y él tomó la decisión, junto con otros colegas,
de empezar a reivindicar su identidad mapuche, a reivindicar su idioma y a levantarse en pos de defender los derechos de nuestro pueblo. Entonces yo tengo ambas visiones, tanto de mi papá como de mi mamá, que me enseñaron casi que el conjunto de cosas que hoy día soy. Gracias a mi papá, que lo vi a él siempre desde muy, bueno, de la época que yo lo alcancé a conocer obviamente hasta ahora, muy interesado en aprender el idioma, pero como no es fácil aprender el idioma mapuzungún porque no hay como una aplicación, no tenemos Duolingo para aprender mapuzungún, por ejemplo, que es una aplicación que podemos utilizar y aprender inglés, francés, chino, japonés, muchos otros idiomas que nos enriquecen, pero no podemos utilizar esa tecnología para el mapuzungún porque lamentablemente tenemos muy pocos hablantes del mapuzungún que puedan utilizar este tipo de herramientas. Entonces mi papá asistía a ceremonias, iba a actividades, hablaba con las papás y con los chachai en el campo. Él se dio el trabajo de hacer una tarea de autoeducación para poder aprender más de su cultura y entendió que realmente él nunca lo había perdido, sino que simplemente lo había olvidado por obligación y por adoctrinamiento escolar y por adoctrinamiento también de la familia. Bueno, ¿sí? ahí también hay otro tema que siempre lo planteamos nosotros, ¿no? Cuando hablan, hay gente que dice, estos mapuches están reclamando hace 500 años atrás. Claro. Incluso me acuerdo que la presidenta Bachelet pidió perdón por hechos ocurridos 500 años atrás. Así es. Entonces, hay que entender que estas cosas no son de 500 años atrás. Están pasando ahora. Están pasando ahora. Así de duro, están pasando ahora. O pasaron a la generación que está viviendo y que las sufrió. Entonces, hay una generación que carga con dolores muy fuertes de indignidad, porque eso es indignidad cuando una persona no puede desarrollarse como lo que es. Si yo, Hugo Alcamán, mido 1,64 m, soy bajo, ¿cierto? Estoy pelado, qué sé yo, ya estoy arrugado. Bueno, esa es mi realidad y yo me tengo que sentir orgulloso de esa realidad, si yo no tengo otra realidad. Entonces, un niño mapuche, un joven mapuche, se tiene, y indígena en general, se tiene que sentir orgulloso, ¿cierto?, de lo que es. Porque nadie eligió lo que es, porque si hubiésemos elegido lo que es, habríamos elegido ser hijos de rey de Inglaterra, que andan, ¿no es cierto?, en la riqueza viviendo sin hacer nada, ¿no? Así es. Yo no sé cómo esos países pagan para que familias vivan sin hacer nada, ¿no? Claro, algunos dirán, no, que tienen responsabilidad de Estado. No, hacen trabajo porque algo tienen que hacer también, Así es. pero son financiados por todo un pueblo. Claro. Entonces, entendamos que el conflicto nace de estas cosas, ¿no? Y que todavía están ocurriendo. Y bueno, y tú eres una mujer práctica, por lo que yo he visto, y por tanto, como parlamentaria, te has puesto a trabajar en una ley que ya ha pasado 2 etapas, ¿no es cierto?, de votaciones y va caminando al Pleno de la Cámara de Diputados, tengo entendido, ¿no? Que es, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu iniciativa legal? Bueno, la Ley de Revitalización de los Derechos Lingüísticos, que justamente este proyecto de ley que nace como una forma de reivindicar un poco la identidad de quienes somos descendientes de pueblos originarios. De los 11 pueblos originarios de Chile. 11 pueblos Muy originarios. Bien. De Arica a Magallanes. Exactamente, con también perspectiva territorial, porque por supuesto hay que entender que no todos los pueblos están en todas las regiones y que todos tienen derecho a aprender su lengua materna. Existen convenios internacionales que dicen que todo niño, derechos de los niños y derechos también de los pueblos originarios, el 169 por ejemplo, que dicen que todo niño o toda niña tiene derecho a poder hablar en su propia lengua. Este derecho no se cumple cuando en Chile, por ejemplo, no tenemos la oportunidad de enseñarle o que nuestros niños y niñas puedan aprender su idioma en un proceso de escolarización, entendiendo que fue justamente el Estado, a través de la escolarización, quien le obligó a muchos niños y niñas a perder su lengua materna. Esto, por supuesto, que va enfocado en una forma de recuperar derechos que fueron quitados, pero también como una forma de avanzar hacia la paz entre dos mundos que han estado en constante pugna o en constante conflicto. El derecho a ser reconocidos, el derecho a poder hablar nuestro propio idioma es parte de las cuestiones principales que debemos avanzar en todos los aspectos de un Estado que se considera garante de derechos. Y si nosotros creemos que es necesario avanzar en hablar distintas lenguas porque eso enriquece a las personas,
qué mejor que sean las lenguas originarias las que puedan revitalizarse, puedan protegerse y puedan trabajarse en un Estado garante de derechos. Mira, nosotros en este programa hemos comentado de este proyecto, ¿ah? Y hemos hecho hemos planteado nuestra idea abiertamente, ¿no? Porque hay personas que dicen el mapuzungún es un dialecto, es una lengua, no es un idioma. Entonces yo investigué, porque hay que investigar todo, ¿no? Y descubrí que los idiomas son de aquellos pueblos que no tienen ningún otro origen, que el pueblo los crea. Y en este caso el mapuzungún no viene de ningún otro idioma. El pueblo mapuche a lo largo de su historia fue desarrollando un idioma. Por lo tanto, el mapuzungún es un idioma. Y el castellano, mira la sorpresa para mí, es un dialecto. El castellano no vendría a ser un idioma porque viene del latín. ¿Ya? Más atrás, y del latín, ¿no es cierto? Hay dos fuentes. Hay un latín culto, que todavía me da la impresión que lo estudian los abogados, las iglesias, qué sé yo, un latín culto, y hay un latín popular, ¿ah? Del pueblo. De ese latín popular o romancero nace el castellano, el italiano, el francés, etcétera. Entonces, el portugués. Entonces, el castellano que nosotros hablamos es un dialecto del latín. Así que aquellos que miran en menos al mapuzungún, cuidado, porque el mapuzungún es un idioma y el castellano viene a ser un dialecto, ¿ah? De acuerdo a esto, si ustedes búsquenlo, investiguenlo, es muy fácil hoy día con Google, se puede descubrir todas estas cosas. Así que eso también para mirar diferente. Por otro lado, hay gente que dice, ¿para qué aprender el mapuzungún? ¿Qué validez tiene? Mira, en mis tiempos nos obligaban a estudiar 3 idiomas. El castellano, que teníamos profesores de castellano muy exigentes, y normalmente el francés y el inglés. Había el colegio que era el alemán y el inglés. 3 idiomas teníamos que aprender y ningún niño se volvió loco, ¿no? Claro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Se te abre la mente. Así es. Y yo tuve la oportunidad también de vivir en España, y en España hay 6 co-idiomas oficiales. ¿Ah? Para mí fue una sorpresa, me dije España, el castellano, y descubro que en España, además del castellano, es oficial el catalán, el gallego, el asturiano, el vasco, el valenciano, etc. Y curiosamente, esas regiones que tienen 2 idiomas son las más avanzadas de España. La España que habla un idioma es más atrasada que la España que habla 2 idiomas, fíjate. Ahora, ¿quién tiene problemas? Comillas entre problemas, ¿no? Los empleados públicos, porque el empleado público tiene que atender en la ventanilla en el idioma que la persona se le acerca. Claro. Por ejemplo, en este caso, tendrían que, si la persona viene hablando el mapuzungún, le tienen que responder en mapuzungún y se habla castellano. Pero el resto de la población habla el idioma que quieran, no sería obligación. Claro. Eso por un lado. Por otro tema, mi profesión es el turismo, ¿no? Yo soy máster en turismo y cómo quisiera que esta región se desarrollara turísticamente, porque esta región no está desarrollada realmente turísticamente. Y toda la toponimia es mapuche. Entonces, darle una identidad a nuestra región. Los mapuches somos el último pueblo vivo del mundo, porque con todo respeto, los cahuáscar, los yamana, están prácticamente desaparecidos. No hay personas, hay hijos, nietos, ¿no?, que ya se fueron a la ciudad. Pero los mapuches estamos vivos, absolutamente vivos. Así entonces, qué mejor en el mundo venir a conocer el último pueblo, al final del mundo, que está vivo, que existe. Entonces, esto de no querer abrirse al mapuzungún de mucha gente y verlo como innecesario, es una gran equivocación. Estamos perdiendo plata al final. ¿Ah? Y de hecho, no solamente se pierde plata, sino se pierde reconocimiento y el derecho a la identidad. Hay personas que se oponen fehacientemente a que los pueblos originarios tengamos el derecho de conocer nuestra lengua, pero no así, no se oponen al derecho de las personas de origen alemán a que aprendan alemán, no se oponen al derecho de las personas
de origen francés o incluso no de origen francés a que aprendan el francés, no se oponen a que aprendan chino. O sea, ¿cómo nos vamos a oponer a poder hablar nuestro propio idioma y no así los otros? No digo que no haya que ponerse a los otros, todo lo contrario. Lo que quiero decir con este ejemplo es que con mayor razón debiésemos ser capaces de entender que mientras más idiomas podamos hablar, más rica es una sociedad. Y eso no solamente es avanzar en reconocimiento de derechos, sino también avanzar en el desarrollo de las sociedades, porque como bien dice usted, Lamien, aprender a hablar una lengua o generar un idioma no es una cuestión que suceda de un momento a otro, son años de trabajo. Y se ha descubierto científicamente que en el momento en el cual los seres humanos empezamos a comunicarnos en una lengua, cambiamos de estrato, empezamos a desarrollarnos y empezamos a generar nuevas conexiones que nos permiten entendernos básicamente, que eso es, si hoy día existe un conflicto, lamentablemente es por falta de entendimiento. Y esa falta de entendimiento también pasa por la no comunicación, por la falta de comunicación, por el no querer entenderse, y obviamente si nosotros manejamos el mismo idioma vamos a poder también pensar como el otro piensa. También yo lo he comentado aquí muchos años, lo vengo diciendo, a mí me sorprende que el chileno que solamente chileno, se quiere poco, fíjate. Yo considero que se quiere poco. Yo me siento chileno y mapuche. Yo tengo dos realidades, chileno y mapuche. No reniego de ninguna de las dos, ¿no? Para que no haya malos entendidos. Pero el chileno que no es indígena, el chileno que no es mapuche, no se quiere, porque siempre está tratando de ser lo que no es. Está tratando de ser francés, italiano, norteamericano, después llegó la moda de China y todos querían estudiar chino mandarín. Es decir, siempre están mirando afuera y no están mirando lo propio, no están mirando lo fantástico que es Chile. Chile ha tenido 2 premios Nobel. La primera mujer en Latinoamérica que recibió un premio Nobel, Gabriela Mistral, que se celebra en estos días, ¿no es cierto?, su centenario de su fallecimiento. Tenemos una Miss Universo, tenemos un top 10 en un primer lugar en tenis, tenemos futbolistas, tenemos científicos, tenemos premios Nobel, aunque usted no lo sepa, tenemos premios Nobel científicos. Es decir, Chile es un lugar maravilloso, un país tan pequeño, con poca gente, y sin embargo, Chile siempre está provocando sorpresa a nivel mundial. Así es. Entonces, los chilenos debieran sentirse orgullosos, y dentro de este orgullo estamos nosotros los pueblos originarios, pues. Por supuesto que sí. Así que yo encuentro toda la razón. Y entonces, todo esto es producto del conflicto. Así que el conflicto no se resuelve con más Fuerza Armada, no se resuelve con más policía ni con más leyes, sino que se resuelve, ¿no es cierto?, con dignidad. Así es. Y el darnos la dignidad de que nuestro idioma sea oficial, eso va a ayudar a la paz. Así que yo reconozco también este trabajo que tú estás haciendo por la paz, porque es una contribución a ir a encontrarnos. Así es, muchas gracias, Lamien. Yo igual, mi sueño es que en algún momento podamos hablar libremente en nuestro idioma, que no se nos prohíba como sí se les prohibió a nuestras generaciones anteriores, que la violencia que se ejerció en un momento decante y que en algún momento podamos ser directamente libres para poder decidir cuál es el idioma que nosotros queremos hablar. Si hoy día nosotros no podemos hablar en nuestro idioma es porque en algún momento eso se nos prohibió, pero también es porque hoy día no manejamos o no tenemos las herramientas suficientes para poder aprenderlo. Y lamentablemente, si un idioma no se practica, se olvida. Yo de todo lo que pude aprender en mi infancia, en mi niñez, de lo que fui también trabajando de manera autodidacta con mi papá, con mis abuelos, dentro del tiempo en que ellos estuvieron vivos, mis abuelos, después me di cuenta que con el tiempo fui perdiendo el conocimiento de mi idioma porque no tenía con quién compartirlo, con quién conversarlo. Con mi papá, si bien hablamos, igual yo siempre le estoy preguntando, oye, ¿cómo se dice tal cosa? Ayúdame con esto, y le estoy siempre tratando, y igual me dice, sí, ya, pero cómo no, si ya te dije, ya, y se enoja un poco, pero siempre con el ánimo también de enseñar. El tema es que yo tengo la ventaja y la garantía y la suerte, digo yo, de poder contar con mi papá, que él me puede enseñar. Y que es profesor. Y que es profesor. Así Hay otras personas que no tienen esa suerte y no tienen quien les enseñe, y a esas personas que no tienen quien les enseñe, se les debe garantizar el derecho a aprender en su idioma.
y que puedan también otras personas que ni siquiera, incluso personas que no son mapuche o que no Sí, son claro. que no son de un pueblo originario, deberían entregársele las Sí, oportunidades hay de mucha aprender gente que me ha sorprendido que no son mapuche y que aprenden y y que que aprende y quieren. que hablan el idioma. Sí. Bueno, también, desgraciadamente, el tiempo que tenemos ha sido muy cortito, podríamos conversar mucho más, pero no será la primera ni la última vez que estés con nosotros conversando. Nos tienes que venir a contar cómo te va después en la Cámara de Diputados con, De ley, May. con esta ley y esperando que resulte. Muy bien, hemos llegado al final del programa. ¿Alguna despedida? ¿Te quiere decir algún mensaje a la gente que lo está viendo? Sí, bueno, el proyecto de ley se acaba de aprobar en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, pero esto no significa que esté aprobado en su 100%. Falta aún que pase a la Comisión de Hacienda. En esta comisión debiese ser un trámite más o menos rápido, esperamos que así sea. Depende también de la voluntad de los parlamentarios que están en esa comisión de ponerla en tabla y de que la puedan tramitar, pero también depende del Ejecutivo para que el Gobierno lo pueda poner con suma urgencia y así se pueda tramitar lo más pronto posible. Una vez que pase de la Comisión de Hacienda en el Congreso, en la Cámara, pasaría a la sala de la Cámara de Diputados y ahí tendría que votarse en el Pleno. Esto es lo más complejo, creo yo, porque son 154 votos los que debiesen haber ahí para aprobar o rechazar o abstenerse del proyecto de ley. Nosotros hemos hecho igual varios esfuerzos, tenemos a parlamentarios de oposición que también apoyan este proyecto de ley y a mí me encantaría que así fuese en su conjunto, como que más parlamentarios puedan apoyar independiente del color político, porque acá no estamos hablando de una cuestión de derecha-izquierda. Como bien usted lo mencionó, los mapuches somos variados y hay de distintos colores y hay de distintas ideologías y tonalidades. Al final no se trata de una cuestión de color político derecha-izquierda, se trata de un reconocimiento hacia los pueblos originarios y de cómo los parlamentarios que hoy día estamos en el Congreso somos capaces de poner las demandas sociales por sobre nuestras propias ideologías o colores políticos. Así es que bueno, la invitación es a que sigan viendo la tramitación de este proyecto de ley. Nosotros igual lo estamos siempre trabajando con las redes sociales, anunciando cuándo se va a votar tal o cual cosa, y a seguir la comisión, a seguir el debate y a que puedan estar interesados en levantar no solo este tipo de iniciativas, sino otras más. Muy bien. Bien, pues, llegamos al final de este módulo y despido a la Lamien Erika Ñanco, diputada, Chaltumay también, Chaltumay Lamien, Peucayal. Peucayal Lamien, Lemoria también puché. Muy bien. Así que no se vayan porque viene la segunda parte de este programa donde vamos a conversar distintos temas de interés con nuestro invitado permanente, el abogado Richard Caifal. Bueno, amigos, acá estamos de vuelta. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, todos, ¿no? Estamos de vuelta en este programa que ha sido muy interesante y poder conversar con una parlamentaria, una joven diputada de 32 años que es la primera mujer mapuche que llega al Parlamento. Es parte de la historia. 50 años más va a ser estudiada, nos guste o no nos guste, esté de acuerdo con ella o no esté de acuerdo en la posición política, ¿no es cierto? Hay tantas consideraciones, pero pasó a la historia. Esa es una realidad y sobre todo pasó a la historia del pueblo mapuche. La idea, como usted ve, no es hablar de política partidista ni de ideología, que no tengo problema en conversarlo ni hablarlo, ¿no? Pero en este momento estamos conversando hacia la paz. Y para hablar sobre la paz tenemos que hablar de temas que vayan un poco más arriba, algo que nos una, no lo que nos desune, sino que lo que nos une. En este caso, nos pareció muy interesante el trabajo que ha estado haciendo esta parlamentaria de revitalizar los idiomas de los pueblos originarios de Chile. Eso es parte de la dignidad de cualquier persona que pueda hablar su idioma. Imagínese usted que el día de mañana lleguen los chinos acá a Chile
y nos prohíban hablar el castellano. A partir de ahora todos hablando chino, ¿cierto? Y nuestros recuerdos, nuestros conocimientos, nuestra memoria en el castellano estarían condenados a desaparecer y tendríamos que pensar de otra manera, ¿no? Por eso que cuando se invaden los países, normalmente se les obliga a hablar, ¿no es cierto?, como habla el invasor, porque así borran la memoria anterior. Entonces, eso no debe ocurrir, porque acá hay un pueblo, y los pueblos originarios en Chile, los 11 pueblos están vivos, y muy en especial el pueblo mapuche. Está vivo, existimos, estamos. Usted se encuentra con nosotros en todas partes. Entonces, es una indignidad, no ayuda a la paz social que nuestro idioma no sea oficial, que no estemos reconocidos en la Constitución como personas que estamos, que existimos, que somos. Somos chilenos, no hay duda aquí, somos chilenos, pero además somos mapuche. Vivimos dos realidades, mire qué completo, dos realidades diferentes. Y eso nos hace más ricos, nos hace conocer el mundo en forma mucho más amplia. Bien, después de esta sencilla reflexión, saludo a mi peñi, abogado Richard Caifal Piutín. Mari Peñi, Richard, ¿cómo estás? Mari Peñi Hugo. Aquí estamos de nuevo. Y Mari Compuché, como siempre, saludar a las personas que nos ven a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Televisión y sus diversas plataformas. Hugo, interesante la conversación con Erika Ñanco, particularmente la impronta que ella ha entregado y ha dado al tema, particularmente el tema lingüístico. Es un proyecto que obviamente debe cumplir las etapas parlamentarias, pero es parte de un mandato legal que está también en la ley indígena y está en el convenio 169. La ley indígena, hay que recordar que es del año 91, ya existía ese mandato legal, no es que Erika haya inventado una situación distinta o diversa, no, era de alguna manera tratar de hacer ejecutiva la disposición desde el año 91 y posteriormente desde la entrada en vigencia del convenio 169, que es el año 2009. O sea, el mandato legal existe, no es que estemos inventando o es un capricho de un parlamentario, no, esto es un mandato legal y obviamente se debe hacer operativo en la práctica, ese es el punto. Más allá de a veces la ley resulta un tanto compleja, pero que hay que operativizarla. Ese es un poco el... Y eso es lo que propone esta propuesta de la parlamentaria. Claro, porque hay que operativizar cosas. Tampoco hay que desconocer el trabajo que tú también has sido testigo, que han desarrollado los municipios, particularmente el municipio de Temuco, en implementar, ¿cierto?, las cátedras o implementar programas, en este caso de interculturalidad. O sea, el trabajo del municipio ya desde larga data tiene también una impronta. Sí. Es un trabajo ya de también... Es como lo mismo que ha ocurrido en salud, en materia de educación también ya viene ocurriendo lo mismo. Pero obviamente cuando uno operativiza de mejor manera las leyes, claro, logramos llegar a más personas, ¿cierto? Si no me equivoco, el primer municipio que oficializó el Mapuzungún fue Galvarino, el año 2013, el 2014 Padre Las Casas, y ahora en el 2002, creo, una cosa así, Temuco, ¿no? Sí. No sé cómo estarán los otros 30, porque la Araucanía tiene 32 municipios. Sí. Así que quedan 30 municipios que les faltaría entrar. Pero, tal como dices tú, en la práctica están ocurriendo cosas. Están los hospitales interculturales, en la Universidad Católica, la Universidad de la Frontera, tienen cátedra de Mapuzungún, cátedra de educación intercultural, es decir, hay un trabajo. Hay un trabajo de años ya. Pero son como iniciativas particulares, pareciera, ¿no? No, lo que pasa es que el esfuerzo también que se debe de realizar es gigantesco. O sea, un municipio de manera aislada no logra finalmente llegar a ese universo total de potenciales hablantes, porque me parece muy bien que la municipalidad de Temuco lo haga, eso es estupendo y a través de los años, pero hay que atender también a la demanda. ¿Y cuál es la demanda? Bueno, se dice a través de las estadísticas de que solamente el 10%, en este caso de la población mapuche, habla y entiende el mapudungún. O sea, si hay 1.700.000 mapuches, solamente 170.000 serían los hablantes y los que entienden el mapudungún. Por lo tanto, el 90% de la población hoy día tiene esa brecha, tiene esa imposibilidad de conocer su idioma materno, sus raíces y poder también comunicarse en ese idioma. O sea, no se entiende y no se habla.
Por lo tanto, por eso el trabajo también es titánico. No basta con decir, tengo de las 32 comunas, tengo 20 comunas. No, tiene que hacerse un esfuerzo mucho mayor para lograr salvar esa brecha que es enorme, digamos, de hablantes. Vamos a tener mayores antecedentes respecto de población cuando tengamos también ya la cifra desagregada del censo, que también se dio a conocer hace unos días atrás. Pero lo concreto son las cifras que al día de hoy manejamos del censo del año 2017. 10% de la población solo habla y entiende el mapudungun. Por Claro. eso el esfuerzo y la brecha es tan grande. Claro, porque en estos momentos, por ejemplo, Itrofil Moñén, ¿no es cierto?, que son dos palabras mapuche que encierran conceptos, que encierran ideas, que encierran todo un mundo, ¿no es cierto? Y hay que traducirlo al castellano para que se entienda. Entonces, estamos hablando de ecosistema, de biodiversidad, pero en el mapuche es mucho más que hablar de biodiversidad, es mucho más que hablar de ecosistema, porque tiene que ver la relación también espiritual entre los seres vivos, entre las personas, entre las plantas, entre los animales, cómo interactúan. Es decir, hay un mundo de conocimiento que se pierde cuando perdemos el idioma y lo explicamos en otro idioma que no es nuestro, porque son cosmovisiones diferentes. Entonces, ese es el temor y esa es la responsabilidad, creo, Richard, de salvar un idioma, porque un idioma trae conocimientos, trae sabidurías, ¿cierto?, trae visión de mundo, que si lo perdemos, la humanidad pierde. Pierde Chile y pierde la humanidad. Ah, claro, sí, hay una ¿Cierto? sabiduría que obviamente le da un piso mucho más grande, amplio a las nuevas generaciones, un piso de conocimiento importante. Son los cimientos de esa construcción generacional. Es como el latín, que todavía las personas cultas, ustedes los abogados lo estudian todavía, algunas palabras por lo menos, ¿cierto? Carreras, claro. O las iglesias, porque el latín encierra conceptos filosóficos mucho más precisos, mucho más claros, ¿cierto?, que los idiomas que nacen del latín. Entonces, la humanidad, para no perder esa sabiduría, ese conocimiento, mantiene el latín, que ya no lo habla más que un grupo de intelectuales, se puede decir, ¿no?, o de profesionales muy puntuales. Y bueno, no podemos dejar que pase eso en esta tierra mapuche, donde todavía estamos vivos, viviendo, existiendo el pueblo mapuche. Hugo, cambiando de plano, cambiando de tema, era necesario también hablar, o es necesario hablar respecto del nuevo ministerio. Creo que, dada la circunstancia, el contexto de seguridad, ¿cierto?, o inseguridad, o la sensación de inseguridad que se vive, entró en vigencia el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. O sea, hemos sido testigos de esa entrada en vigencia. Se ha nombrado obviamente al nuevo ministro de Seguridad Pública y se señalaba, y aquí voy a hacer una crítica, que era un ministerio mucho más técnico, que era un poco la idea de profesionalizar un proyecto que nace también en el gobierno de Sebastián Piñera. Es un mensaje que él envía al Parlamento para que pueda gestionarse, tramitarse y finalmente ver la luz. Pero a mí la crítica que hago es como un ministerio que supuestamente es tan técnico, finalmente termina siendo liderado también por actores políticos. O sea, y cuando uno ve la ley, efectivamente las competencias, las atribuciones son muy delineadas, muy específicas, desde la dependencia, en este caso de la Policía de Investigaciones y Carabineros, exclusivamente del Ministro de Seguridad, lo que tenga que ver con la organización, la coordinación intersectorial, todo está pasando por el Ministerio de Seguridad Pública. Las designaciones de los altos mandos de Carabineros está entregado al nuevo ministerio. La coordinación, las nuevas instituciones que nacen al alero de la ley, un sistema nacional también de seguridad que va a involucrar a entes públicos y privados encargados de la seguridad o que tengan que ver con el ámbito de la seguridad. Eso es manejo de cifras, datos, información reservada, que obviamente tendrá en este caso la atribución el ministro, para pedir a cualquier institución del país. O sea, es un ministerio tremendamente técnico. Por eso, cuando yo hago la crítica, digo, bueno, hay competencias que son afines, pero tampoco podemos poner o sea, hay que respetar también las capacidades, pero
un trabajador social o periodista, creo que no estaría dentro del, a mi modo de ver, esto es una Sí. crítica personal, ¿no? Sí, sí. Dentro de las atribuciones o competencias que debe tener un profesional para estar inserto dentro de un ministerio de esta naturaleza y de esta envergadura, a mi modo de entender. Yo comparto tu preocupación, Richard, porque acá en la región y en todo lo que es el Nurumapu o Macro Zona Sur, estamos viviendo una situación especial con respecto a Chile, Sí. donde hay denuncia de terrorismo, ¿cierto? Porque aquí ya no hay una solamente denuncia de delincuencia, ¿no es cierto? Sino que aquí se está hablando de terrorismo, ¿ya? Entonces, este ministerio debiera saber encauzar los esfuerzos de las policías para desbaratar cualquier acción, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el terror, ¿no?, con el miedo de la población, de ser violentada, asaltada, asesinada, etc. Y por tanto, nosotros acá en la Araucanía somos mucho más sensibles, o vamos a ser más sensibles a la acción de este ministerio. Entonces, como dices tú, si quienes ocupan las responsabilidades de conducir este ministerio no son personas expertas en el tema, que conozcan bien de materias de seguridad, de terrorismo y de todas estas cosas, puede ocurrir, yo creo que dos cosas, corrígeme si estoy equivocado. Uno, que el ministerio pasa a ser algo sin ningún efecto. Y finalmente el ministerio pasa a ser un ministerio administrativo. Burocrático y donde se van a ganar buenos sueldos los políticos que están ahí y nada más, Claro. ¿cierto? O puede suceder, ¿cierto?, si no está con gente competente, gente que sepa, ¿cierto?, puede suceder también que se les pase la mano y hayan muertes inocentes, que hayan juicios que no debieran ocurrir. Es decir, puede ocurrir las dos cosas, o no pasa nada o nos vamos para el otro lado, ¿no? Así que es muy peligroso lo que básicamente en relación a las atribuciones o facultades que tiene este nuevo ministro, ¿cierto? Porque digo, la coordinación no solamente con la Policía de Investigaciones, Carabineros, sino que con la Agencia Nacional de Inteligencia, con las Fuerzas Armadas, se crea toda una orgánica y una interdependencia, y hay que tener una capacidad de liderazgo, porque esto es técnico, desde el delito común hasta las acciones de tráfico de drogas, trata de personas, terrorismo, estos carteles que han llegado al país. O sea, pasamos por toda esa gama de delitos, y esa es la atribución particular en este caso de las personas que lideran o van a liderar este nuevo ministerio. La responsabilidad es enorme, Hugo. Y además de crearte, primero el sistema de seguridad público, con entidades a cargo de o materias de seguridad, también se crean otras instituciones. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito. O sea, estamos generando burocracia, pero no cualquier burocracia. Mira, ¿quiénes participan? El ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional, Derechos Humanos, Justicia, Fiscal Nacional, General Director de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. O sea, ese es el nivel de participación de entidades solamente en el Consejo Nacional, de tecnicismo involucrado en este caso la coordinación y la participación en todos los niveles de la comisión de un ilícito, desde la prevención, porque el Consejo Nacional de Prevención de Delitos es otro órgano distinto del Consejo Nacional, y allí también participan, pero se van agregando otras autoridades o entidades. Y además tenemos un Consejo Regional, donde participan también las instituciones ya señaladas, pero además esto estaría a cargo del delegado, y el CEREMI de Seguridad Pública hace las veces de secretario ejecutivo. Y también participa, en este caso también el gobernador regional y un representante del CORE. Porque aquí ya se va mezclando lo político con lo técnico, pero la información sensible que finalmente maneja el ministerio debe estar liderada por personas que tengan las competencias profesionales. O sea, si lo vamos a politizar, si vamos a hacer de esto una instancia en la cual yo solamente voy a entregar o me voy a repartir los cargos, creo que estaríamos yendo por un camino erróneo, equivocado. No, y peligroso. Y peligroso. Peligroso finalmente para la convivencia. Como dice el refrán, ¿no es cierto? Salió
peor el parche que la herida. Claro, porque aquí, como digo, y además que hay que entender que los recursos que el Estado debe disponer no son menores, son recursos cuantiosos para solventar lo que es un ministerio. Porque aquí digo, los informes que debe realizar también el ministerio al Senado y al Parlamento, o sea, son informes semestrales en materia de seguridad. La posibilidad de hacer todo tipo, de recabar todo tipo de información, obviamente guardando la debida reserva en el caso de, en el fondo del anonimato, digamos. Bueno, y ahí ¿cómo entraría esa visión de este ministerio con respecto a un problema que es más que un problema de seguridad en la Araucanía, que es más que un problema de delincuencia, que es más que un problema de terrorismo, que es un problema de un pueblo que tiene derechos reconocidos, pero que no ejercen, lo que provoca todo un conflicto, ¿cierto? Y donde muchos mapuches, ¿no es cierto?, o la gente mapuche toma distintas posturas. Uno sencillamente esperan que algo pase, otros están atentos y otros pocos deciden tomar la violencia como instrumento político. Es decir, hay un abanico. No, si el abanico es muy complejo. Pero lo importante es que hay un pueblo que está atento a esto o que está siendo afectado, ¿no es cierto?, por ejercicio de derechos. ¿Y cómo lo va a tomar un ministerio que no sea técnico, que no sepa hasta dónde debe llegar y cómo debe llegar, ¿no es cierto? Y finalmente entremos con personas que van a creer que hay que hacer tal cosa, ¿no es cierto?, de acuerdo a su criterio, y ya sabemos que el criterio no es muy abundante, ¿no? Sí, dos cosas. Complementando lo que ya señalaba, creo que también lo dije en programas anteriores, y nos pasamos a la ley antiterrorista. La ley antiterrorista tiene un mandato, en este caso para el Ministerio de Seguridad, que es formular una propuesta de reparación para víctimas de terrorismo. Eso también es una obligación, digamos, que el Ministerio de Seguridad Pública tiene que decirle al presidente: mire, tenemos tantas víctimas de terrorismo y estas son las medidas de reparación. Ahora, ¿cuál función entonces le queda al Ministerio del Interior? Una directriz de carácter general y más política. Por ejemplo, si el Ministerio del Interior dice que el principal problema de Chile no son los migrantes y no es la seguridad, sino que es otra cosa, entonces obviamente la voz política allí se pierde. Entonces, los problemas de seguridad, quizás desde la mirada general hoy día, efectivamente es la delincuencia, es el narcotráfico y son la presencia de carteles extranjeros. Bueno, esa es la voz general, por tanto mandata al Ministerio de Seguridad Pública para que adopte o priorice las investigaciones o la información. En ese sentido. Y en cuanto a la región, me imagino que también adoptará medidas especiales. Aquí debiera funcionar el Consejo Regional. Entonces el Consejo, ahora se crea una nueva institución, una nueva institucionalidad, y ojalá que los representantes regionales también sepan direccionar todo esto y separar lo político de lo que es la delincuencia o bien el terrorismo. O sea, es una gran tarea, un gran trabajo, y aquí incluso a veces, leyendo la ley, en algunos casos se pedía experiencia. O sea, yo creo que el primer año no va a haber nadie con experiencia en estos ámbitos, es como lógico. Yo estaba buscando aquí la información que tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la inseguridad, porque hay una información reciente que establece que el alcohol y la marihuana son las drogas más consumidas por estudiantes en la Araucanía. Es decir, si estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de menores de 18 años, por tanto son jovencitos o niños que están consumiendo alcohol y droga. ¿Cómo se enfrenta las conductas que ellos van a tener para consumir más alcohol, más droga, donde ellos no trabajan, porque todavía están en la enseñanza media, ¿cierto? Incluso puede ser hasta básica, y por tanto, de alguna manera tienen que lograr el alcohol o la droga, y eso lo logran robando, no hay otra forma, robando, asaltando. Entonces, por eso estamos tan sorprendidos con la delincuencia juvenil, ¿no? Incluso niños que están cometiendo delitos. Entonces, un ministerio de seguridad que no tenga gente experta, que sepa
tener el buen criterio, ¿no es cierto?, para definir las políticas públicas y cómo vamos a atacar, ¿no?, la raíz del problema de seguridad, porque la raíz indudablemente está en el alcohol y la droga que se ha instalado por todas partes. Sí, como señalaba, hay un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito. Y en este Consejo Nacional de Prevención del Delito participan algunas instituciones como, por ejemplo, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social, y ahí podría involucrarse un trabajo ya mucho más... ¿Y Ministerio de Educación? Aquí no se menciona, ¿ya? Dice Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, sí, Educación, Vivienda y Urbanismo Eso, de la Mujer y Equidad de Género y General Director de Carabineros de Chile. Bueno, todo eso significa que hay que saber. Imagínate que las autoridades del ministerio no sepan, no tengan buen criterio, no van a escuchar a los expertos, porque no los van a entender. Por eso es tan importante que haya Sí. gente con competencias en Sí. materia de seguridad y no simples autoridades de carácter política. Sí. Porque en esto que es tan sensible no podemos experimentar, no podemos hacer una especie como de laboratorio respecto de las medidas Sí. o lo que vayamos a hacer en materia de seguridad. Es muy, muy riesgoso y muy sensible lo que Bueno. tenemos por delante. Bueno, veo que tu crítica es la instalación que se ha hecho de este ministerio. Sí, ¿no? por supuesto, porque acá está en juego primero, ¿cuál es el valor principal? La vida. Sin ese valor esencial no abordamos los demás valores, la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Desde el orden constitucional hacia abajo, eso es el valor primordial y básico de toda sociedad. Si tú no proteges la vida de tus conciudadanos, entonces, ¿qué sentido tiene? Así es, así es. ¿Y tenemos algún otro tema, Richard? ¿Trajiste algo más para hoy día? No, porque creo que estamos alcanzados con el tiempo. Estoy viendo mi reloj acá, estimado. Sí. Y estamos alcanzados con el tiempo, así que Muy bien. Bueno, ha sido un lo día... dejamos para la próxima. Ha sido un día interesante. Vamos a ver con qué nos encontramos la próxima semana, ¿no? En lo judicial. Sí. Bueno, yo solamente quiero agregar que han salido 2 declaraciones de 2 comisionados presidenciales por la paz y el entendimiento que están diciendo que en abril sí o sí entregan el informe. ¿Ah? Entonces, estamos con esto que sí, que no, pero ya un copresidente, Buenchumilla, y un miembro de la comisión, Navellán, han dicho que están casi listos. Esperemos, habrá que ver. Pero ese casi puede provocar que todo se caiga. Así que esperemos que no se caiga y que realmente podamos tener una buena propuesta en la Comisión de Paz y Entendimiento para que finalmente logremos la paz y el entendimiento, ¿ah? Obviamente. Muy bien, nos despedimos entonces, Richard. Hasta luego. Deucayal, Chaltumay. Muy bien, mis queridos amigos, amigas, gracias por seguirnos. Nuestras opiniones son tan valiosas y respetuosas como las de ustedes y por tanto no estamos imponiéndole nada, solamente estamos poniendo temas sobre la mesa para que usted en su casa, con su familia, sus amigos, ¿cierto?, puedan seguir conversando de estos temas que nos interesan a los mapuches. Este es un programa desde la mirada mapuche de Caminos para la Paz. Muy bien, Peucayal, hasta pronto. Chaltumay, muchas gracias. Chaltumay. Pumay, buenas noches.